Masejet Babakamad Afkuf Yudale Damudalev 114a, 16 líneas de arriba para abajo. Nos dice la Mishnah: Natelu mochsim et hamoro venatnu lo hamor acher. Natelu listim et kesutov venatnu lo kesut acheret. Hare elu shelo mipene shehabealim mitiashim mehem. Nos dice la Mishnah en esta primera parte lo siguiente. ¿Qué pasa si vienen unos recaudadores de aduanas? Importante aclarar, estamos hablando de los recaudadores de aduanas que son considerados gazlanim, ladrones, como ya explicamos en la clase anterior, que en ciertas circunstancias así son considerados. Vienen unos recaudadores de aduanas y se le acercan a una persona, por decir Reubén, y le agarran, le cobran un asno, un burro. Y como se apiadan de él, le regresan otro burro de menos calidad, de menos valor. O segundo caso, vienen unos bandidos, ¿sí? Se le acercan a una persona, por decir Rubén, y le quitan una prenda y le regresan otra prenda de menos calidad. En ambos casos, nos dice la Mishnah, Reubén se puede quedar con lo que le regresaron. A pesar que en realidad eso que le regresaron, en el primer caso el burro, o el burro de menos nivel, o en el segundo caso la prenda de menos nivel, en realidad son robadas. No pertenece al recaudador de aduanas, ni pertenece al bandido, sino ellos se lo robaron a alguien, ¿sí? Aún así, este Reubén se puede quedar con ellas. ¿Por qué? Porque seguramente, probablemente, el dueño original, el dueño de esa prenda, el dueño de ese burro, ya hizo Yeush. Aclaro, Yeush solo no es suficiente para poder adquirir, pero aquí hubo Yeush y Shinui Reshut, cambio de propiedad, cambio de posición. ¿Por qué? Porque estaba en manos de uno y ahorita pasó a manos de Reubén, ¿sí? Entonces, ya que hubo ese cambio a manos de Reubén y adicionalmente también probablemente hubo Yeush, es suficiente para que quede adquirido a favor de Reubén. Sigue diciendo la Mishnah: Matzil min hana'ar o min hagais o min alistim im nitiashua bealim hareelu shelo vechen echil shel devorim im nitiashu hareelu shelo. Nos dice la Mishnah en esta segunda parte lo siguiente: ¿qué pasa? Una persona que rescata un objeto, algo del río, ¿sí? Está en la mitad del río, rescata algo, o de una tropa de ejército, ¿sí? O de bandidos, tienen algo y lo agarra. En todos estos casos, nos dice la Mishnah, si sabemos que el dueño de ese objeto, ¿sí?, ya hizo Yeush, pues no hay ningún problema y se lo puede quedar él. Igualmente, similarmente, respecto cuando una persona encuentra un enjambre de abejas, ¿sí? A veces, bueno, uno quiere tener esas abejas, ¿para qué? Para la miel. Encuentra un enjambre de abejas que salieron de un panal y le pertenecían a alguien, probablemente, y la encuentra. Alguien viene y la encuentra. Si sabemos que el dueño hizo Yeush, pues esta persona, el encontrador, el que lo encontró, se lo puede quedar sin problema. Sigue diciendo la Mishnah: Amar Rabbi Yochanan ben Beroka, Neemenet isha o katan lomar mikan yatsa nechil ze. ומהלך בתוך שדה חברו להציל את נחילו, ואם הזיק משלם מה שהזיק, אבל לא יקוץ את צוחו על מנת ליתן את הדמים. רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה אומר, אף קוצץ ונותן את הדמים. La Mishnah en esta tercera parte nos habla de unas alajot adicionales respecto a enjambres de abejas. Y nos dice lo siguiente: normalmente, para testimonio, es kasher un hombre mayor de edad, mayor de 13 años. Nos dice Rabbi Yochanan ben Beroka, una mujer o un menor, ¿sí? En este caso se le cree si dan testimonio que dicen que este enjambre de abejas salió de tal lugar y por lo tanto pertenece a tal persona. Se le cree, ¿sí? A pesar que normalmente no son kesherim para dar testimonio. Vamos a explicar esto en la Gemara más adelante. Adicionalmente, nos dice la Mishnah, ¿qué pasa si alguien Reubén tenía un enjambre de abejas, un panal con enjambre de abejas, ¿sí? Está lleno de abejas, ¿sí? Y salen las abejas, un enjambre completo, y se van a la tierra de su compañero, a la propiedad de su compañero. Dice Rabbi Yochanan ben Beroka, la halajá es que el dueño de este enjambre no tiene ningún problema, tiene todo el derecho de entrar a la propiedad del compañero para poder salvar ¿a qué? A sus abejas, al enjambre de abejas de él.
Y si cuando está entrando causa un daño, pues obviamente tiene que pagar por el daño que le está causando a la propiedad de su compañero. Pero eso sí, no puede venir y cortar una rama para pagar. Y explico. Si las abejas, el enjambre de abejas completos fueron a la propiedad de su compañero y están todas ahorita en una rama, si él va a empezar a agarrar una por una, pues probablemente ¿qué va a pasar? Se van a escapar todas. ¿Qué prefiere hacer él? Agarrar, cortar esa rama, cortar ese árbol y llevarse el árbol completo. Pero no tiene permiso del dueño, ¿sí? Por eso no está permitido que lo corte, inclusive si va a pagar después por eso, no puede. Así opina esta primera opinión. Sin embargo, Rabbi Ishmael, el hijo de Rabbi Yohanan Meroca, viene y dice, no señor, puede inclusive ¿qué? Cortar la rama, causarle un daño adrede a propósito, mientras que después lo pague. Puede causar un daño para así salvar sus abejas. Así nos dice la Mishnah. Viene la Gemara y nos dice lo siguiente: Tana y Natal mahazir la bealim harishonim, kasavar yush kedi lo kani, umeikara beisura taliede, veikade hambre imbale achzir yachzir la bealim rishonim, maita ma yush kedi kani, miu imamar y efshiv amon sheni sheli mahazir la bealim harishonim. La Gemara trae una baraita que nos dice lo siguiente. Esta baraita se refiere al primer punto que hablamos en la Mishnah. ¿Qué mencionamos en la Mishnah al principio? Que cuando vinieron los recaudadores de aduanas, considerados gazlanim, ladrones, y le agarraron a una persona, por decir Reubén, un asno, un burro, y por apiadarse de él le regresaron otro burro de menos nivel, pues este Reubén se puede quedar con ese burro que le regresaron. ¿Por qué? Porque a pesar que ese burro no es de los recaudadores de aduanas, porque se lo robaron a otra persona, aún así decimos que seguramente hubo ¿qué? Yehush más Shinu y Reshut, como explicamos. La Gemara trae una baraita que dice, no señor, si lo agarró Reubén este burro que le regresaron, de menos calidad, de menos nivel, de menos valor, tiene que regresárselo ¿a quién? Al dueño original. O sea que esta baraita discute con nuestra Mishnah. Y opina, básicamente, explica la Gemara que esta baraita opina que Yehush no es suficiente, ¿sí? Inclusive con Shinu y Reshut. ¿Por qué? Porque, la Gemara explica, porque aunque hubo Yehush solo no es suficiente, ¿sí? Si necesita otra cosa más, Shinui, otra cosa. ¿Tú qué me vas a decir? Shinui Reshut, o sea, cuando lo recibió, todavía no hubo Shinui Reshut y llegó de manera prohibida. Entonces, aunque hubo al final después Shinui Reshut, no es suficiente. Va a ser suficiente si hubiese sido suficiente si hay Yehush y también Shinui Maaseh o algo por el estilo, ¿sí? Un cambio físico en la cosa. Pero esta baraita opina que Yehush con Shinui Reshut no es suficiente. Una segunda versión de esta baraita es que en verdad la baraita se refiere a decir que Imbale achzir y achzir. No que debe regresarlo al dueño, sino si quiere regresarlo, puede regresarlo. Esta baraita opina que en verdad no debe, sino si quiere ser midat hasidut, quiere ser un devoto, quiere ser tzadik, más lifnim y shurat adim, puede regresarlo. Significa que esta baraita opina como nuestra Mishnah, que en verdad Yehush solo, o sea, con Shinui Reshut es suficiente, y solo que si él quiere venir y decir, ¿sabes qué? Yo quiero ser más hasid todavía más, si quiero regresarlo, puede regresarlo, no hay ningún problema, para que se lo regrese ¿a quién? Al dueño original. Sigue diciendo la Gemara: Hare elu shelo mipenesha be'alim vejule. Amar Ravashe, lo shanu ela listim oved kochavim, aval listim Israel lo. Savar le mahar nekitna le bedina. Matkifla Rav Yosef adraba. Ibcha mistabra ovde kochavim de daine begeti lo miyaesh. Israel de kevan de hambre meimar miyaesh ela itmar aseifa itmar. Hamatzil minagais ומן הליסטים, אם נתיישו הבעלים אין סתם לא, לא שנו אלא עובד כוחו משום תדייני בגתי, אבל ליסטים ישראל כיוון דהמbre מימר מייאש. Mencionamos en la primera parte de la Mishnah, en el segundo caso de la primera parte, ¿cuál es? Cuando vienen bandidos, muy bien, y se le acercan a una persona, por decir Rubén, y le agarran una prenda, y le regresan, como se apiadan de él, le regresan otra prenda de menos valor. Nos dijo la Mishnah que ¿qué? Haré Lushelo, este Rubén se puede quedar con esta prenda, a pesar que en verdad no pertenecía a los bandidos, sino porque los bandidos lo robaron a otra persona. Puede quedárselo, ¿por qué? Porque asumimos que seguramente el dueño original de esta prenda de menos nivel ya hizo Yehush, adicionalmente hubo también ¿qué? Shinu y Reshut. Viene Ravashe y nos dice lo siguiente: todo lo que decimos y asumimos que el dueño original hizo Yehush y por ende Rubén se puede quedar con esta prenda, es únicamente cuando los bandidos son bandidos gentiles. Pero si son bandidos judíos, sí, Israel, en este caso no hay Yehush. ¿Por qué? Porque el dueño original seguramente piensa,
voy a demandarlo en el Bedín, y el Bedín lo va a convocar y él va a hacer caso al Bedín. Sin embargo, viene Rabbi Yosef y dice, no, al revés, la lógica es contraria. Si los bandidos son gentiles, ahí es que de repente podemos decir que no hay Yehush. ¿Por qué? Porque cuando una corte gentil da una orden, no nada más te dice, por favor, da el dinero, sino te obligan. Y si no pagas, te hacen que pagues, porque si no es gravísimo. Sin embargo, en la corte judía, no nada más, a diferencia de la corte judía, que nada más te dicen, estás obligado, pero no te obligan a palos o a pegar, no te amenazan de vida. Entonces puede ser que, no puede ser. Entonces al revés, dice Rabbi Yosef. Cuando son bandidos gentiles, ¿sí? Ahí es cuando decimos que no hay Yehush. Y cuando son bandidos de Israel, ahí decimos que sí hay Yehush, porque en verdad puede ser que nunca se lo van a regresar. ¿Sí? Al revés. Por eso viene la Gemara, ¿sí? Y arregla las palabras de Rabashé, que todo lo que dijo Rabashé se refiere a otra parte de la Mishnah. ¿A qué parte de la Mishnah? Mencionamos en la próxima parte de la Mishnah, en la segunda parte de la Mishnah, mencionamos qué pasa si una persona rescata algo de la tropa, del ejército. Sí, un objeto que la tropa del ejército había agarrado y vino una persona y lo rescató. O de los bandidos habían robado algo y vino una persona y lo rescató. En este caso nos dice la Mishnah, si sabemos que el dueño de esta cosa hizo Yehush, le pertenece a él, se lo puede quedar. Y si no, no. Dice la Gemara Mashma aquí, que solo si sabemos. Pero, ¿qué está escrito en la Mishnah? Si sabemos que hubo Yehush, se lo puede quedar. Mashma que si no sabemos, no sabemos nada, no se lo puede quedar. O sea que la Mishnah nos está enseñando que no asumimos que en un caso normal, que no sabemos nada, no asumimos que seguramente el dueño hizo Yehush. Sobre esto viene Rabashé y nos dice, un segundo, todo esto es únicamente cuando los bandidos, ¿sí? La tropa, los bandidos, ¿sí? Cuando los bandidos son gentiles. ¿Por qué? Ahí es cuando no asumimos por qué. Ahí no asumimos por qué. Porque efectivamente, cuando son gentiles, lo van a demandar, lo van a obligar a ir a la corte, y la corte les va a obligar a dar, y no nada más va a decir están obligados a dar, sino van a obligar de que ejecuten y que paguen, y por eso no van a hacer Yehush. Pero si son bandidos de Israel, en ese caso, efectivamente, ya que nada más el Betín les dice, estamos obligados a pagar, pero no los obligan, no nos amenazan a vida a pagar, por eso en ese caso sí va a haber Yehush. Como la lógica que mencionamos antes, que el Yehush es únicamente cuando los bandidos son Israel y no cuando son gentiles. Muy bien, ahorita la Gemara nos trae una discusión entre Moraim, que es un tema nuevo, llamémoslo así, y la razón que lo traemos acá es porque la Gemara después va a preguntar en contra de una de esas opiniones de nuestra Mishnah. Dice la Gemara, Tran Hatam, Oroch el Balabait, Mahashava metam'atam, Veshel Abdan en Mahashava metam'atan, Shel Gazlan en Mahashava metam'atan. ושל גנב מחשבה מטמאתם. רבי שמעון אומר, חילופת דברים של גזלן מחשבה מטמאתן, של גנב אין מחשבה מטמאתם, לפי שלא נתייאשו הבעלים. אמרו לה, מחלוקת בסתם, אבל בידוע דברי הכל ייאוש קנה. רבה אמר, בידוע נמי מחלוקת. Escuchen bien, Rapotay, esto. La Mishnah Masejet Kelim nos habla sobre pieles. Pieles, cuándo reciben tumá y cuándo no reciben tumá. Cuándo son aptas para que se vuelvan impuras y cuándo no. Y explico, antes de explicar la Mishnah, doy una pequeña introducción. Para que algo reciba tumá, un objeto, algo material, es importante que sea un keli. ¿Qué es un kli? Un utensilio, un recipiente, algo que ya tiene un uso, básicamente. No tiene que ser nada más un recipiente, sino algo que tiene un uso. Si es materia prima que todavía no tiene uso, aunque lo tocó algo impuro, no se impurifica. A menos que el dueño piense que ya tiene un uso. O sea, si hay una materia prima que aparentemente normalmente no tiene un uso, pero el dueño dice, yo lo voy a usar así para algo. Entonces, para él ya tiene un uso. Entonces, ya se hace receptible para recibir tuma. Viene la Mishnah Masejet Kelim, Perek Chavav, 26, Mishnah 8. Pieles que pertenecen a una persona particular, ¿sí? O sea, que las va a usar él mismo y no las usa para vender, no es que la va a vender, la persona pertenece a él. Aunque son materia prima, aunque está crudo, o sea, no es piel ya curtida, pero aunque no sea hecho de una bolsa o una cartera o algo, el hecho que él decide, lo voy a usar para tal fin y ya está listo para ese fin, ya eso hace que reciba tuma. Sin embargo,
Si son pieles que todavía están en manos del curtidor, que es el que vende las pieles, pues en ese caso, aunque piense que la va a usar para algo, no se hacen receptibles para tumá. ¿Por qué? Porque siempre se puede retractar, porque de por sí siempre las vende. ¿Sabes qué? Ya no lo voy a usar para eso, la voy a vender. Entonces, todo va según el comprador final. Así nos dice la primera parte de la Mishnah. Segunda parte de la Mishnah, que esta es la que tiene que ver con nosotros ahorita. ¿Qué pasa? Una piel que la tiene un gazlán. En ese caso, si el gazlán piensa que la va a usar así, no sirve para que reciba tuma, para que se haga receptible para recibir tuma. Sin embargo, de un ganav, sí sirve el pensamiento. Importante recordar, ¿cuál es la diferencia entre gazlán y ganav? Gazlán es una persona que roba, hace un robo a la fuerza y todo, un robo abierto, en público, no le importa. Y un ganav es una persona que roba de manera oculta, de manera escondida, discreta. Entonces, repito, nos dice la Mishnah, si el gazlán tiene una piel robada, si es un gazlán, y él piensa que la va a usar así, no se hace receptible para recibir tuma. Sin embargo, un ganav sí se hace receptible para recibir tuma, si piensa que lo va a usar así. ¿Así opina quién? Tanakama, Jajamim, la primera opinión. Sin embargo, Rabbi Shimon Ben dice al revés, completamente al revés. Del gazlán, el pensamiento sí la hace receptible para recibir tuma, y de un ganav no la hace. Explico las dos opiniones. Tanakama opina, repito su opinión para explicarla. Tanakama opina que un gazlán, el pensamiento, no lo hace receptible. Y un ganav sí. ¿Por qué? Porque como un gazlán hace, así opina Tanakama, como hace el robo abierto, entonces a quien el dueño de esta piel sabe quién fue el que le robó. Entonces siempre tiene esa esperanza que lo va a ir a buscar, lo va a encontrar y se lo va a demandar. Entonces no hace yehush. Entonces, si no hace yehush, esta piel no pertenece al gazlán. Y por tanto, si no pertenece al gazlán, pues el pensamiento del gazlán no sirve para nada, porque no pertenece a él. A diferencia del ganav, que no sabemos quién es, porque es un robo oculto, discreto, el dueño no sabe quién se lo robó. Entonces, en este caso, sí hace yehush. Entonces, sí le pertenece al ganav, y por lo tanto, el pensamiento del ganav sí sirve para que se haga receptible para recibir tuma. Así opina Tanakama. Sin embargo, Rabbi Shimon dice, no, completamente lo contrario. ¿Qué opina Rabbi Shimon? Él dice así. El hecho que el gazlán lo hace abierto y enfrente de la persona, pues el dueño dice, olvídalo, no se lo va a sacar a él, porque si el tipo es tan descarado de venir y quitármelo, tengo miedo de él. Entonces nunca más lo voy a recibir, nunca lo voy a reclamar. Por lo tanto, ahí sí hago yehush y por lo tanto el pensamiento de él sí sirve. Pero un ganav que lo hizo discreto, pues sabes que no hago yehush porque voy a averiguar quién es el que lo hace, porque ahí está que tiene miedo. Entonces ahí sí tengo esperanza que lo voy a recuperar. Por lo tanto, ahí no hay yehush y por lo tanto el pensamiento del ganav no es válido. Así nos dice la Mishnah. Viene ahorita la Gemara y trae una discusión entre Moraim respecto a este punto. Escuchen bien. Ula viene y dice, quiero que sepas que esta discusión que hay en la Mishnah es únicamente Bestam. ¿Qué es Bestam? Stama. ¿Qué es Stama? Cuando no sabemos si el dueño hizo yehush o no hizo yehush. Ahí es que discuten que cuando no sabemos, pues según Tanakama, en gazlán asumimos que no hay yehush y por lo tanto su pensamiento no sirve, y en ganado asumimos que sí hay yehush y por lo tanto su pensamiento sí sirve. Y Rabbi Shimon opina al revés. ¿Cómo explicamos? Pero si sabemos que el dueño de la piel hizo yehush, pues no hay diferencia, ya sea en ganav, según Rabbi Shimon, o sea, inclusive en ganav, según Rabbi Shimon, e inclusive en gazlán, según Tanakama. En ambos casos, en todos los casos, si hizo yehush, pues sabemos que hizo yehush y por lo tanto el ganav o el gazlán lo adquieren y por lo tanto el pensamiento sí va a servir. ¿Tiene lógica? ¿Sí opina quién? Ula. Sin embargo, viene Rabba y dice, no señor. También si sabemos que hizo el dueño yehush, o sea, porque lo escuchamos o algo así, aún así hay mahloket. Aún así hay mahloket. Y según Tanakama, en el caso de gazlán, decimos que en verdad, aunque el dueño dijo yehush, en verdad no se refiere a decir que hay yehush, sino su intención es ir a reclamar. Y según Rabbi Shimon, en Ganab, aunque dijo que hay yehush, no hay yehush todavía. O sea que según Rabba, la discusión en la Mishnah entre Tanakama y Rabbi Shimon es ya sea que no sabemos si el dueño hizo, o ya sea que sabemos. Viene la Gemara y pregunta en contra de la segunda opinión. O sea, en contra de Rabba. Amarle a Bayele Rabba, Loti flugale de Ula.
יתנמי מדנית גבתה לפי שלא נתיישו הבעלים. תמה דלא נתיישו הבעלים, אבל נתיישו הבעלים הרי אלו שלו. אמר לאנה לפי שאין ייאוש לבעלים מתנינן לה. Viene Abaye, le pregunta a Rabá, ¿cómo discutes con Ula? No entiendo, no me cuadra lo que tú estás diciendo, Rabá. ¿Por qué? Porque en la misma Mishnah Masejet Kelim, ¿qué dice? Dice la Mishnah Masejet Kelim, ¿sí? En la opinión de Rabbi Shimon, escuchen bien las palabras, les repito, Rabbi Shimon, cito Rabbi Shimon, Omer, Hilufat de Barim, Shel Gazla Mahashava Metamatam, Shel Ganab en Mahashava Metamatam, ¿por qué? Le Fisheloni Tiashua Bealim, más que la opinión de Rabbi Shimon es únicamente ¿por qué? Porque no hubo Yehush del dueño original. Más que si sabemos que hubo Yehush, ahí Rabbi Shimon va a decir que no hay diferencia y en ambos que el pensamiento va a servir. De esa manera vemos que en contra de Rabá, que dice Rabá dice que inclusive cuando sabemos, aplica la misma discusión. Dice Rabá, le dice Rabá, vaya, no me preguntas, porque yo opino que cuando la Mishnah dice ahí, le fishelon y tiashua balim, no es que decimos que la razón que Rabbi Shimon opina así es porque sabemos que no hubo Yehush todavía. O sea, que no sabemos nada. ¿Sí? No es que sabemos que no hubo Yehush, sino que le fiché en Yehush la Bealim. Aunque sabemos que hubo Yehush, es como si fuese que no hay Yehush. ¿Por qué? Porque en verdad él todavía tiene esperanza, como explicamos según Rabá. Próxima pregunta en contra de Rabá es de nuestra Mishnah. Y por eso trajimos esta discusión. Aunque es un tema nuevo, pero ya que hay una pregunta en nuestra Mishnah, por eso lo trajimos. Tnan. Natelu mochsim hamoro vejule. Mani. Y Rabbanan Kashia Gazlan, y Rabbi Shimon Kashia Ganab, Bishlama Leula de Amar Beyadua Kani Hanami Beyadua, Vedibre Akol. Ela le Rabba de Amar Beyadua Nami Mahaloket Haman, y lo Rabbanan velo Rabbi Shimon. Belistim Mezuyan ve Rabbi Shimon hi, Yahi Ainu Gazlan, Tre Gavne Gazlan. Escuchen bien. La Gemara pregunta en contra Rabba de nuestra Mishnah. Presten atención. Nuestra Mishnah, ¿qué vimos? Dos casos. En la primera parte de la Mishnah vimos que dos casos. Cuando vienen los recaudadores de aduanas, que son considerados gazlán, ladrones, y le agarran a Reubén, ¿qué? Un asno, un burro, y por apiadarse de él le regresan otro burro de menos calidad. Segundo caso de la Mishnah, cuando vienen bandidos, ¿sí? Y le agarran a Reubén una prenda, y como se apiadan de él, le regresan otra prenda, pero de menos calidad. ¿Qué nos dice la Mishnah en este caso? En este caso nos dice la Mishnah, la prenda que recibió Reubén o el asno, ambos de menos nivel, le pertenecen a Reubén. ¿Por qué? Porque asumimos que el dueño original hizo Yehush. Y por ende Yehush y si no hay Reshut, como explicamos, y por lo tanto lo adquiere Reubén. Ahorita, importante aclarar. Aparentemente, Mojés, ¿qué es Mojés? Recaudador de aduana. ¿Eso es considerado Gazlán o Ganab? Gazlán. Delante del tipo bien le dice, dame esto. Gazlán, es un robo abierto, expuesto, ¿sí? ¿Y listim qué es? Listim es bandidos. Aparentemente la Gemara entiende que es una persona que ganab, ¿sí? En secreto, bandido de manera secreta, oculta. O sea que en la Mishnah, en la primera parte, en los dos casos, uno es Gazlán y otro es ganab. Y nos dice la Mishnah que en ambos casos hay que Yehush del dueño. Dice la Gemara, no me cuadra. Si es Tanakama, según Tanakama en la Mishnah Masejet Kelim, o sea, según Jajamim, él opina que esto nada más es cuando, nada más en Ganab hay Yehush y no en Gazlán. Entonces no me va a cuadrar el tema de Gazlán. Y según Rabbi Shimon, él dice que es al revés. Entonces me va a cuadrar Ganab, pero no me va a cuadrar que Gazlán. Otra vez, entonces como ¿quién va nuestra Mishnah que nos dice que en Ganab y en Gazlán hay Yehush? Dice la Gemara, pero un segundo, según lo que nos dijo Ula, pues podemos entenderlo perfectamente, porque Ula dice que toda la discusión entre ellos es cuando no sabemos. Pero si sabemos, según todos, en todos los casos, Gazlán, Ganab, en todo, decimos que efectivamente hubo Yehush. Entonces podemos decir que nuestra Mishnah está hablando en un caso, no que no sabemos que los dueños, no sabemos si los dueños hicieron o no sabemos, no que sabemos o no sabemos, sino el caso es que sabemos que hizo el dueño original Yehush y por eso decimos que Rubén adquiere la prenda que le regresan o el asno que le regresan de menos nivel. Pero según Rabá, que dice que la discusión en la Mishnah Masejet Kelim es ya sea que no sabemos o ya sea que sabemos que se hizo Yehush, pues dice la mano, no me cuadra nuestra Mishnah. ¿Como quién va? Ni como Jajamim, o sea, ni como Tanakama, ni como Rabbi Shimon. ¿Por qué? Repito, porque nuestra Mishnah aparentemente nos dice un caso de Mojés,
que es el recaudador de aduanas, que es considerado que Gazlán, y nos dice el caso de Listim, que es bandidos, que aparentemente es considerado que Ganab, y en ambos casos nos dice que hay Yehush y por lo tanto Koné. Dicen, un segundo, pero Rabá nos dice que ellos discuten, ya sea que no sabemos o ya sea que sabemos. No me cuadra, ¿sí? Porque es como quién va. Según Tanakama, esto nada más aplica en que, según Tanakama, nada más aplica que hay Yehush en Ganab y no en Gazlán. Y según Rabbi Shimon es al revés, nada más en Gazlán y no en Ganab. Entonces nuestra Mishnah nos dice que en Ganab y en Gazlán. ¿Cómo va a cuadrar eso? Dice la Gemara, responde la Gemara, ¿sabes qué? Cuando dice bandidos, no se refiere a bandidos regulares, que son considerados Ganab porque lo hacen todo escondido, sino bandidos armados. Si están armados, hacen un robo expuesto y abierto. Y por lo tanto son considerados ¿qué? Gazlán. Ambos casos de la Mishnah son Gazlán y ambos nos dicen que hay Yehush. Entonces sale como la opinión de ¿quién? De Rabbi Shimon. Que Rabbi Shimon, la segunda opinión, nos dice que cuando hay Yehush, cuando es Gazlán. Listo. Dice la precisa así, pues ¿por qué la Mishnah no tiene que decir 2 veces Gazlán? Dice, responde la Gemara, 2 casos, te está diciendo la Mishnah, 2 casos, 2 tipos de Gazlán, un recaudador de aduanas y un bandido armado, que ambos son Gazlán, 2 ejemplos de Gazlán. Próxima pregunta en contra de Rabá, de una baraita. Tashema, Haganab veha Gazlán veha Anas, Hekdeshan Hekdesh, Vetrumatan Terumá, Maserotam Maser, Mani. Y Rabbanan Kashia Gazlán, y Rabbi Shimon Kashia Ganab, Bishama Leula de Amar Beyadua Kani, Ahanami Beyadua, Vedibrea Kolhi. אלא לרבה דאמר בידוע נמי מחלוקת, המאני לא רבנן ולא רבי שמעון. החנאי בליסטים מזוין ורבי שמעון היא. יחנו גזלן תרי גבנה. ויבייתם המתניתין רבי היא דתניא, רבי אומר אני גנב כגזלן וכמנן כגזלן לרבי שמעון. La Gemara trae una baraita. Otra pregunta en contra de Rabá, ¿sí? La baraita dice lo siguiente, 3 casos. Ganav, ¿qué es Ganav? Una persona que hace un robo escondido. Gazlán, ¿qué es Gazlán? Un ladrón que hace un robo expuesto. Y Anás, ¿qué es Anás? Cuando está escrito Anás al lado de Gazlán, se refiere a un expropiador, o sea, que agarra algo a la fuerza en contra de la voluntad del dueño, pero le paga. ¿Sí? Cuando está escrito Stam Anás, no al lado de Gazlán, se refiere a un Gazlán. Pero bueno, aquí se refiere a expropiador. Nos dice la Mishnah esos 3 casos, pero enfoquémonos en los primeros 2, que son los que son relevantes con nosotros. Ganab y Gazlán. Nos dice la baraita, si ellos hacen Ekdesh a algo que robaron, recae el Ekdesh. Si sacan terumá de algo que robaron, recae la terumá. Y si sacan maaser, recae el maaser. Ahorita la halajá es que una persona no puede consagrar algo y hacer Ekdesh, o dar terumá, o maaser, si no le pertenece a quién, si no le pertenece a él. Entonces, ¿cómo puede ser que la baraita me dice que se puede? Tenemos que decir obligatoriamente que la baraita está hablando en un caso que el dueño del Ekdesh, el dueño el dueño original del Ekdesh, el dueño de la terumá, el dueño del maaser, ¿sí? Ya hicieron ¿qué? Yehush, de lo que le robaron. Y por lo tanto, ya queda adquirido ¿para quién? Para el Gazlán y para el Ganab, y para el Anás también, para expropiar también, y por lo tanto ellos pueden hacer Ekdesh, pueden hacer terumá y pueden hacer también maaser. Bien, la Gemara analiza un segundo, ¿cómo quién va a esta baraita? Aparentemente no cuadra ni como Tanakama, ni como Jajamim, ni como Rabbi Shimon en Masejet Kelim. ¿Por qué? Porque cuando decimos que hay Yehush, según Tanakama, según Jajamim, únicamente cuando es Ganab. Y aquí me dicen esta baraita que también en Gazlán. Y según Rabbi Shimon, cuando decimos que hay Yehush, únicamente en Gazlán. Y esta baraita me dice que también en Ganab. Entonces no es ni Rabbanán, no es ni Rabbi Shimon. Sí, cuando digo Rabbanán me refiero a Tanakama, no cuadra con ninguno de los dos. Sigue diciendo la Gemara un segundo, no. Pero según Ula, sí me cuadra. Porque Ula que dice que toda la discusión que hay entre Tanakama y Rabbi Shimon es cuando no sabemos, Bestama. Pero cuando sabemos, según todos, Rabbi Shimon y Tanakama, ya sea Ganab, ya sea Gazlán, en todos los casos, el Yehush sí sirve. Si sabemos que hubo Yehush, sí, hay Yehush. Podemos decir que el caso aquí en esta baraita del Ganab y Gazlán, que el Ekdesh sirve, la terumá sirve, la maaser sirve, ya sea Ganab, ya sea Gazlán, es un caso que sabemos que hubo Yehush, listo. Pero según Rabá, que dice que la discusión entre Tanakama y Rabbi Shimon es no solamente cuando no sabemos, sino también cuando sabemos que hubo Yehush, aún así hay discusión, pues no me cuadra, como quién va la baraita. Vuelve la pregunta. Dice la Gemara, te voy a explicar. Cuando la baraita nos dice Ganab, no se refiere a Ganab, a un ladrón que hace oculto todo así, al Ganab clásico, sino se refiere al bandido armado. Y por lo tanto es considerado, lo llama la baraita Ganab, pero en verdad es que Gazlán.
Entonces sale que esta baraita que opina, Ganab y Gazlán son dos casos de Gazlán y Gazlán básicamente, y opina que hay Yehush, como la opinión de quién, de Rabbi Shimon, que opina que en Gazlán hay Yehush. Dice, pregúntale hermano un segundo, si es así, pues es el segundo caso, Gazlán, está repetido. Dos tipos de Gazlán. Otra respuesta que podemos decir, dice la Gemara, podemos decir que esta baraita va como la opinión de Rebi. ¿Qué dice Rebi? En la baraita sobre la Mishnah Masejet Kelim, otra vez, ¿qué dice la Mishnah Masejet Kelim? La Mishnah Masejet Kelim nos dice que, según Tanakama, en Ganab hay Yehush. ¿Sí? Ganab hay Yehush. Según Rabbi Shimon, al revés, solo en Gazlán hay Yehush. Viene la baraita sobre esta Mishnah y nos dice una tercera opinión, Rebi. Rebi opina, no señor. Ganab es como Gazlán. Ganab es como Gazlán. Pero como Gazlán de quién? ¿Según Rebi o según Tanakama? Como Gazlán que hay Yehush o que no hay Yehush. Dice la Gemara, como vamos a ver más adelante, Ganab es como, Rebi opina que Ganab es como Gazlán según la opinión de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, ¿qué opina en Gazlán? Que hay Yehush. Viene Rebi y dice, Ganab es como Gazlán, que hay Yehush. O sea que hay una tercera opinión que se llama Rebi, que opina que Ganab es como Gazlán, y se refiere a decir que es como Gazlán según la opinión de Rabbi Shimon. O sea, de tal manera que sale que Ganab y Gazlán, según Rebi, decimos que sí hay Yehush. Se sale que esta baraita, podemos decir que es una tercera opinión. ¿La opinión de quién? De Rebi. Y ahorita la Gemara a continuación va a analizar esto. Y otra vez, importante aclarar, ¿qué dice Rebi en la baraita sobre la Mishnah Masejet Kelim? Nos dice, Ganab es como Gazlán. Tanakama opina, no, son diferentes. Yo opino que en Ganab hay Yehush, Gazlán no. Rabbi Shimon opina, son diferentes, pero al revés. Gazlán hay Yehush, Ganab no. Rebi viene y dice, no, Ganab es como Gazlán. Y ya explicamos que se refiere a Ganab es como Gazlán, según Rabbi Shimon, que hay Yehush en ambos. Pero, ¿en qué nos basamos para eso? Entonces la Gemara a continuación viene y nos explica. Gufa. Rebi Omer. Omer ani Ganab que Gazlán. Y Baeleu, que Gazlán de Rabbanan Kaamar, velo Kani, o Dilma que Gazlán de Rabbi Shimon Kaamar ve Kani. La Gemara se enfoca en esto. Dice Rebi, ¿qué dice otra vez? Rebi dice que él opina que Ganab es como Gazlán, no hay diferencia. Bien, la Gemara dice, está bien, como Gazlán que hay Yehush y por ende lo adquiere, o como Gazlán, o sea, básicamente, como Gazlán según Jajamim, que no hay Yehush y por ende no lo adquiere, entonces en Ganab y Gazlán no lo adquiere, o como Gazlán de Rabbi Shimon, que sí hay Yehush y por ende lo adquiere en Ganab y en Gazlán. ¿Cuál es lo que se refiere Rebi? Ya explicamos que la mascaná, como vamos a ver, que es como Ganab que Ganab es como Gazlán de Rabbi Shimon, que sí hay Yehush, pero la Gemara ahorita nos dice todo el análisis. Entonces otra vez, Rebi dice, Ganab es como Gazlán. Bien, la Gemara tiene duda, un segundo. Ganab es como Gazlán. Según Rabbi Shimon, según Tanakama, que Gazlán no hay Yehush y por ende no lo adquiere y por ende Ganab tampoco. ¿Sí? O como Gazlán de Rabbi Shimon, que sí hay Yehush y se adquiere y por ende Ganab y Gazlán hay Yehush y queda adquirido. Esa es la duda de la Gemara. Dice la Gemara, te voy a tratar de solucionar esta duda. ¿De dónde es nuestra Mishnah? Tashema, Natelu Mochsim Hamorov Bejulemani, y Rabbanan Kashia Gazlán, y Rabbi Shimon Kashia Ganab. Y Amar Bishlama que Gazlán de Rabbi Shimon Kamar Bekani Hamani Rebi, Mishum Haji Kani, el Amar que Gazlán de Rabbanan Kamar, Velo Kani Hamani lo que Rebi, Velo Rabbi Shimon, Velo Rabbanan. Ajame esquinan belistim mezuyam Rabbi Shimon hi, y Aje Ainu Gazlán, Tregabni Gazlán. La Gemara intenta traer una prueba de nuestra Mishnah. ¿Qué dijo nuestra Mishnah en la primera parte? Como ya mencionamos, dos casos. El primer caso es cuando vinieron los recaudadores de aduanas y se le acercaron a una persona y le agarraron, por decir a Rubén, y le agarraron ¿qué? Un burro, un asno. Y por apiadarse de él, le regresaron otro asno de menos nivel. Segundo caso es cuando se le acercaron a una persona listim, bandidos. Y, por decir a Rubén, sí, le agarraron una prenda y ya que se apiadaron de él, le regresaron otra prenda de menos nivel. ¿Sí? En este caso nos dice la Mishnah que Rubén se puede quedar con la prenda de menos nivel que recibió de regreso o con el asno. ¿Por qué? Porque hay Yehush. Ahorita, como ya explicamos antes, aparentemente el caso del mojez, recaudador de aduana, es considerado que Gazlán, porque es expuesto. Y el caso del listín de los bandidos es que Ganab, sí, a menos que sean bandidos armados, pero en un caso de bandido normal o lo hacen oculto, ¿sí? Ganab. Y nos dice la Mishnah que en ambos, Gazlán, en Gazlán, que es el recaudador de aduanas, y bandidos, que es que Ganab, ambos son que hay Yehush y por ende Reuben se lo puede quedar. Dice la Gemara, ¿como quién va? Según Tanakama de la Mishnah Masejet Kelim, no me va a cuadrar Gazlán. Y según Rabbi Shimon, no me va a cuadrar que Ganab. Dice la Gemara, te puedo decir, ¿sabes como quién es esa Mishnah? Como Rebi.
Pero esto nada más te lo puedo decir si Rebbi opina, si explicamos que cuando Rebbi dice que Ganav es como Gazlán de Rabbi Shimon. Y ahí decimos que Rebbi opina que Gazlán de Rabbi Shimon, que Yehush Koné, que hay Yehush y por ende Koné, y por ende también Ganav, y entonces sale que Ganav y Gazlán, en ambos que hay Yehush y Koné. Entonces nuestra Mishnah sí opina, entonces cuadra perfectamente. Pero si tú me dices que cuando viene Rebbi nos dice que Ganav es como Gazlán, ¿a qué se refiere? Como Gazlán de Jajamín, de Rabbanan, que no hay Yehush y por ende no Koné. Entonces sale que Rebbi opina que ni Ganav ni Gazlán Koné. Entonces sale que nuestra Mishnah no es ni Rebbi, ni Rabbi Shimon, ni Jajamín. Entonces, ¿cómo quién va a ser? Entonces seguro que la explicación de Rebbi es que Ganav es como Gazlán de Rabbi Shimon, y el autor de nuestra Mishnah va a ser que la opinión de ¿quién? De Rebbi. Y dice, no hay prueba. En verdad podemos decir que Rebbi Ganav como Gazlán de Jajamín. Pero no cuadra como nada, cuadra como Rabbi Shimon. Te voy a explicar por qué. Porque podemos decir que cuando dice bandidos, no se refiere a bandido normal, sino bandido armado, que ahí es considerado Gazlán. Entonces va como la opinión de Rabbi Shimon nuestra Mishnah. Pero si es así, sale 2 veces Gazlán. 2 tipos de Gazlán. La Imán intenta traer una nueva prueba. Tashema, Hagana ve Gazlán ve Anas, Ekdeshan Ekdesh, Utrumatan Terumá, Maserotam Masermani. Y Rabbanan Kashia Gazlán, y Rabbi Shimon Kashia Ganav. Y Amart Bishlama Ganav que Gazlán de Rabbi Shimon Kamar Mishumachikani. Ela y Amart Ganav que Gazlán de Rabbanan Hamani. Belistimiz Yam Rabbi Shimon y Yahianu Gazlán, Tregavne Gazlán. La Imán intenta traer una nueva prueba de una baraita, la baraita que mencionamos antes. Dice la baraita 3 casos: Ganav, Gazlán y Anás. ¿Qué es Anás? Expropiador, ¿sí? Que agarra pero paga. Sobre los 3 casos, que los relevantes son los primeros 2, Ganav y Gazlán, nos dice que el Ekdesh que ellos hacen recae, la terumá que ellos dan recae, el maaser que ellos dan recae. Segundo, pero no existe. Uno no puede dar terumá que no pertenece a él, no puede hacer Ekdesh algo que no pertenece a él, no puede dar maaser algo que no pertenece a él. Entonces, ¿cómo tú me dices que recae? Tenemos que decir que el caso aquí es que el dueño de esto ya hizo Yehush. Y por ende el Ganav, el Gazlán o el Anás lo adquieren y por ende pueden hacer Ekdesh, pueden hacer terumá o pueden hacer maaser. Dice la Gemara, un segundo, ¿quién es el autor de esta baraita? Tanakama de la Mishnah Masechet Kelim no cuadra. ¿Por qué? Porque ellos opinan que nada más en Ganav hay Yehush. Y Gazlán no. Y aquí esta baraita me dice Ganav y Gazlán. ¿Qué más decir? No, Rabbi Shimon. Rabbi Shimon dice que nada más Gazlán hay Yehush y Ganav no. Y esta baraita me dice que también Ganav. ¿Qué más decir? ¿Quién es el autor de esta baraita? Dice la Gemara, te voy a decir quién es. Rebbi. Pero eso nada más cuadra si decimos que cuando Rebbi dice que Ganav es como Gazlán de Rabbi Shimon. Y por ende hay Yehush en Gazlán, también en Ganav según Rebbi. Entonces podemos decir que esta baraita cuadra según Rebbi. Pero si tú me dices que Rebbi dice que Ganav es como Gazlán, ¿de quién? De Jajamim, que no recae, que se refiere así que en ambos no recae. O sea, que así opina Rebbi. Entonces, como quién va la baraita, ni como Jajamim, ni como Rabbi Shimon, ni como Rebbi. Entonces, ¿quién es el autor de la baraita? Vemos aquí que aparentemente la explicación de lo que dijo Rebbi, que Ganav es como Gazlán, ¿qué se refiere? Ganav como Gazlán, ¿de quién? De Rabbi Shimon, que sí recae. Dice la Gemara, no señor, no hay prueba. Puede ser que en verdad Rebbi cuando dice que Ganav es como Gazlán, ¿de quién? De Jajamim, que no recae. Cuando digo no recae me refiero que no hay Yehush, y no hay Kinyan, no hay nada. ¿Cómo? ¿Quién va a esta baraita? Como Rabbi Shimon. ¿Pero cómo puede ser como Rabbi Shimon? Si en esta baraita está escrito Ganav y Gazlán, en ambos hay Yehush, y Rabbi Shimon opina que nada más en Gazlán y no en Ganav. Dice la Gemara, no, él opina que el Ganav mencionado no es el Ganav clásico, sino es el bandido armado. Es considerado Gazlán, ¿sí? Y Gazlán, entonces sale que ambos casos, Ganav y Gazlán, son Gazlán y Gazlán en verdad. ¿Sí? ¿Y cuál va a ser una opinión de Rabbi Shimon? Pero entonces tienes 2 casos de Gazlán, 2 tipos de Gazlán, 2 ejemplos. Así dice la Gemara. Entonces no tenemos prueba. Se vuelve la duda. Cuando Rebbi dice que Ganav es como Gazlán, ¿a qué se refiere? Como Ganav es como Gazlán de Rabbi Shimon, que sirve Gazlán y por ende también Ganav sirve, según Rebbi. O Ganav es como Gazlán de Jajamim, que no sirve Gazlán, según Jajamim, y tampoco Ganav no. ¿Cuál es la opinión de Rebbi? Amarle Rabashele Rabba, Tashema, de Matni Rebbi le Rabbi Shimon Bere, lo davar sheyesh bo acharayut mamash la afilu para vejoresh ba hamor umehamer harab habim nachzim pnei kevod aviem. Ta'ama pnei kevod aviem, alav kevod aviem no. Shmamine Rebbi, Gazlán de Rabbi Shimon Ka'amar Shmamine. Ahorita sí la Gemara trae una solución, una prueba contundente, que efectivamente cuando Rebbi dice que Ganav es como Gazlán, es que Ganav es como Gazlán ¿de quién? De Rabbi Shimon, o sea que Yehush sí recae, que Yehush sí hay Yehush y por ende sí hay Kinyan. De tal manera que Ganav es como Gazlán, que sí hay Yehush en ambos casos. ¿Cuál es la prueba?
Te voy a explicar por qué. Porque Rebbi le dijo a Rebbi Shimon, su hijo, en la Baraitá, sobre la Mishnah que vimos en Daf Kuf Yud Alef Amud Bet, es unos shiurim. Ahí está hablando sobre, brevemente lo menciono, ¿sí? Ahí está hablando sobre un gazlán que robó algo y murió y heredó a sus hijos todos sus bienes, y entre esos bienes también está lo que robó. En ese caso nos dice la Mishnah, los hijos están exentos de regresar este dinero robado al dueño. Viene Rebbi y le dice, viene la Mishnah y nos dice, pero si haces algo que tiene achrayut, o sea, tierras, aparentemente ahí sí hay que regresarlo. Viene Rebbi y le dice a su hijo Rabbi Shimon, ahí está hablando sobre gazlán, ¿sí? Sobre gazlán está hablando ahí. No nada más cuando es tierras, sino también cuando son cosas similares, como por ejemplo una vaca que todo el mundo sabe a quién pertenece, todo el mundo sabe que en verdad el papá la robó, o un burro, cosas así. Por respeto al padre hay que regresar, los hijos van a tener que regresarlo. ¿Por qué? Porque si no todo el mundo va a decir, van a hablar más del papá que ya murió. Por respeto al padre hay obligación de regresarlo. Dice la Gemara, vemos que la obligación que tiene que regresarlo es únicamente ¿por qué? Por respeto al padre, para que no hable mal. Pero si no hubiese sido por respeto al padre, hubiésemos dicho que ¿qué? Que no hace falta que lo regresen. ¿Por qué? Porque cuando es gazlán, hay Yehush. Y cuando hay Yehush, hay Kinyan. Y por eso, mi karati no hace falta regresarlo, solo por Kvoda bien. Dice la Ibana, vemos claramente aquí que cuando Rey viene y dice, Ganav que gazlán, si él opina que gazlán, hay Yehush y Kone, o sea que él opina como quién, como Rabbi Shimon. Entonces cuando él dice que Ganav como gazlán, es como gazlán de quién, de Rabbi Shimon, o sea que Rebbi opina que Ganav y gazlán, hay Yehush y Kone, como dijimos antes. Seguimos, Rabotai, Vejen Nechil Shel Devorim. Mai Vejen, Aji Kamar, Fin Nechil Shel Devorim, de Kinyan de Rabbanan Hu, Salka de Tajamina, Hay Kevan de Rabbanan, Bealma Hu de Kanile, Filo Setamana Mi Meyaesh, Kamash Malan, Imiti Ashua Bealim In, y Lo. En la segunda parte de la Mishnah nos trae varios ejemplos. ¿Sí? Mejor dicho, nos dice una persona que rescata un objeto, algo del río, una persona que rescata algo de la tropa de ejércitos que habían agarrado a otra persona, o de bandidos. En todos estos casos nos dice la Mishnah, si hubo Yehush, puede quedárselo. ¿Sí? Después, en esta misma segunda parte de la Mishnah nos dice, hay otro caso adicional más. Similarmente, igualmente nos dice la Mishnah, en enjambre de abejas. ¿Sí? Que se escaparon de un panal que pertenecían a alguien, y vino una persona y lo encontró. Si sabe que el dueño original hizo Yehush, se lo puede quedar. Mira, la Gemara dice, ¿para qué me tienes que agregar este caso? Adicionalmente, similarmente, un caso nuevo que te voy a traer para decir, es lo mismo, ¿qué me estás? ¿Cuál es el hitush aquí? Dice la Gemara, te voy a decir cuál es el hitush. Todo este concepto de que alguien puede tener abejas que le pertenece a alguien es un tema de Rabbanán. En verdad son efker. ¿A quién pertenecen las abejas? A nadie. No existe que yo sea dueño de unas abejas. Sí, si se escaparon, en verdad mi doraitá no pertenecen a ti, lo puede agarrar quien sea. La razón que tiene un dueño es únicamente de Rabbanán. Mi penedar que shalom, ¿sí? Como el tema de los yonim, que son efker, shovach, etc. No vamos a entrar en detalles. ¿Sí? Entonces uno hubiese pensado de que aquí, ya que todo el concepto de potestad, de dueño, ¿sí? De baalim sobre las abejas es de Rabbanán nada más, hubiésemos podido pensar que también en el caso que Stama, que no sabemos si hizo Yehush o no es Yehush, Stama, ¿sí? No sabemos, hubiésemos dicho, ¿sabes qué? Ya que de por sí es de Rabbanán, podemos leer aquel que seguramente hizo Yehush. Kamashma nos enseña en la Mishnah, no. En Stama, no. Únicamente si sabemos, es que decimos que hay Yehush, pero si no, no. Y por eso la Mishnah no tiene que decir este caso. Para enseñarnos que también en este caso, solo si que es nada más de Rabbanán el concepto de dueño de esto, solo si sabemos que hay Yehush, ahí es cuando es que Kone. Pero si no, si es Tama, si no sabemos, ahí también en este caso decimos que no sirve, a pesar que es nada más de Rabbanán. Seguimos, Amar Rabbi Yohanan ben Berokan, Emenet Isha Bekatan Bejule, Isha Bekatan Benedutninu, Amar Rabbi Yehuda Shemuel, Hacham Askinan, Kegon Shayu Be'alim Meratzvim Acharem, Ve'isha Bekatan Mesichim Lifnei Tumam, Ve'omer Mikan Yatza Nechil Ze. Mencionamos al final de la Mishnah, respecto al enjambre de abejas, que se le cree a una mujer o a un menor, un niño menor, dar testimonio y decir sobre un enjambre de abejas, este enjambre pertenece a fulanito, salió de tal lugar y por ende pertenece a fulanito. ¿Y qué significa si le creemos? Significa que básicamente obligamos a esa persona que encontró ese enjambre a devolverlo. ¿Sí? Así aparentemente nos dice la Mishnah. Repito, Rabbi Yohanan ben Berokan nos dice, le creemos a una mujer
y a un menor que diga, que le creemos a una mujer y a un menor, si dicen que este enjambre salió de tal panal, le creemos. O sea, ¿qué implica eso? Eso implica que si alguien lo encontró y viene una mujer o un menor y dice, mira, eso pertenece a tal panal, le creemos y obligamos al encontrador, al que encontró esto, ¿a qué? A devolverlo a su dueño. Bien, la hermana pregunta, un segundo, ¿cómo puede ser? ¿Acaso una mujer o un catán son kesherim para dar testimonio? ¿Son aptos para dar testimonio? No son. Entonces, ¿cómo le vas a creer? Claro, antes de seguir, mashma, que si hubiesen sido kesherim, lo hubiésemos creído. O sea, si hubiese venido un ed kasher, lo hubiésemos creído. A pesar que normalmente, para tu dar testimonio de cualquier cosa, ¿cuántos testigos necesitas? 2. Entonces aquí, ¿cómo lo hubieses creído? Aunque hubiese sido kasher, ¿cómo le crees a uno solo? La respuesta es que ya que todo el concepto de dueño de enjambre de abejas es únicamente ¿qué? De Rabanán, por eso es suficiente en este caso ¿qué? Un solo testigo. Pero por eso viene la primera pregunta, listo, suficiente un testigo, pero un testigo kasher y una mujer y un menor no son kasherim, entonces ¿cómo le crees? Para obligar al que lo encontró a regresarlo al dueño. Responde la viuda en nombre de Shmuel. Aquí estamos hablando en el caso que el dueño de este enjambre de abejas estaban, antes de que el dueño escuchó a la mujer y al niño diciendo que pertenece a él, el dueño vino y dijo, eso pertenece a mí, ¿sí? Y de repente después viene la mujer y el menor y hablan casualmente, Mesejim lefitumam, ¿sí? Y dicen, casualmente, no es que están dando un testimonio especialmente para eso, casualmente vienen y dicen, sí, ese enjambre de abejas salió de tal lugar. Entonces cuadra, ¿sí? Entonces en este caso se le cree. Explico un poquito más. El concepto de Mesías Lefitumo es que cuando una persona lo está hablando casualmente, no tiene por qué mentir, porque si una persona miente cuando está pensando en mentir, cuando es casualmente no tiene por qué mentir. Entonces en este caso, cuando la mujer y el menor o el menor están hablando casualmente, no es por qué mentir y por eso nos basamos en ellos, pero obviamente es cuando hay reglaim adabar, cuando nos cuadra lo que están diciendo. ¿Por qué? Porque previamente vino el dueño y dijo, ese enjambre es mío, ¿sí? Ese es el caso de nuestra Mishnah, eso es lo que la Mishnah nos viene a enseñar. Ya que hablamos de Mesías Lefitumo, ¿qué es Mesías Lefitumo otra vez? Cuando una persona está diciendo algo, un testimonio, pero de manera casual. O sea, no es que no tiene intención de dar testimonio, sino está diciendo una historia y dentro de la historia, espontáneo, casualmente sale algo interesante. En este caso se le crean que no es kasher para dar edut. Bien, la Gemara nos dice así, Amar Rabashe, en Mesías Lefitumo kasher, el ale edut isha bilbad. Amar Rabina Rabashe, velo, varen jishel devorim, Mesías Lefitumo, shani jishel devorim de kinyan de rapanano. ודאורייתא לא, ואמר רבי יהודה בר שמואל מעשה באדם אחד שהיה משיח לפי תומו ואומר זכורני כשאני תינוק ומורכבני על כתפו של אבא והוציאוני מבית הספר והפשיטוני קטנתי והטבילוני לאכול בתרומה לערב. ורבי חנינא מסיים בהכי וחברי בדלים ממני והיו קוראים אותי יוחנן אוכל חלות והעלו רבי לכהונה על פיו בתרומה דרבנן. והכתי דאורייתא לא, והקייתא רב דימי אמר רב חנא קרטיגנה ואמרי לרב אחא קרטיגנה משתאה מעשה בא לפני רבי יהושע בן לוי ואמרי לה מעשה בא לפני רבי ותינוק אחד שהיה משיח לפי תומו ואמר אני ואמי נשבנו לבנו עד החיים כשיצאתי לשאוב מים דעתי על אמי ללקוט עצים דעתי על אמי ויסיע רבי על פיו לכהונה בשבויה הקלו. Viene Rabashe y nos dice lo siguiente: todo lo que decimos que Mesías Lefitumo es kasher, o sea, todo lo que decimos que inclusive un testigo pasul, ¿sí? Todo lo que decimos que también un testigo pasul, un et pasul, mujer, menor, sí, que son inválidos. Cuando lo hace Mesías Lefitumo, kasher, cuando lo hacen casualmente, cuando hablan casualmente, se recibe y es kasher, es únicamente para edut isha. Únicamente cuando queremos permitir a una mujer para que se case con otra persona. Por decir, cuando una pareja estaba casada y viene otra mujer o un menor y dicen, casualmente, no sabe lo que pasó, una historia que se cayó esto y se murió el esposo. Cuando es un testimonio así, casualmente, ¿qué pasa a través de eso? Queremos permitirle a ella para que quede viuda y esté permitida para casarse con otro hombre, ¿sí? Ahí es cuando le permitimos. O sea que Mesías Lefitumo nada más aprobamos únicamente ¿para qué? Para permitir a una mujer a casarse con otra persona. Bien, la primera pregunta, ¿qué? Le pregunta Rabina Rabashe, ¿qué estás hablando? Acabamos de decir que en Nehir Shel Devorim, en el enjambre de abejas, en nuestra Mishnah, decimos que se le cree a la mujer y al niño. ¿Por qué? Porque Mesías Lefitumo, inclusive que no es edut isha, es Nehir Shel Devorim, nada que ver, es un enjambre de abejas, nada que ver con permitir a una mujer. Dice la hermana, no. Nehir Shel Devorim es de Rabanán, o sea, ahí se le cree a una mujer aunque no sea edut isha. Y a un niño cuando Mesías Lefitumo, todo lo que dije yo Rabashi, que Mesías Lefitumo nada más kasher para edut isha es en un tema de la Torah,
es nada más kasher en Edut Isha. Y efectivamente Edut Isha es un tema de la Torah, ¿sí? Entonces, para temas de la Torah Midoraita, todo lo que se le permite, nos basamos en Mesiach Lefitumo para probar y para kasherizar, es únicamente para Edut Isha, ¿sí? ¿Qué es Edut Isha? Para permitir a una mujer casarse con otra persona. Pero todavía no me cuadra. Según esto sale que en algo de la Torah no aprobamos Mesiach Lefitumo, a menos que sea Edut Isha. Pero si no es Edut Isha, si es Midoraita, no lo aprobamos. No me cuadra. ¿Por qué? Porque Rabbi Yudá dice en nombre de Shmuel que hubo una historia sobre una persona que estaba hablando Mesiach Lefitumo. ¿Qué Mesiach Lefitumo? Casualmente. Y dijo lo siguiente. No se refería a dar testimonio sobre eso. Estaba contando. Mira, no me recuerdo cuando yo era pequeño. Así está contando la persona. Sí, estaba contando una historia de su niñez. Cuando era pequeño, mi papá me llevó encima de su hombro y me sacó de la escuela y me sacó la ropa y me metió a la mikve para que pueda comer ¿qué? Terumá en la noche. Ahorita, si va a comer terumá en la noche, ¿qué significa? Que él es ¿qué? Que él es Cohen, ¿sí? Pero él no se refería a dar testimonio sobre eso, ¿sí? Y Rabbi Haina dice que la continuación de la historia fue que él vino y dijo que también siempre los amigos estaban separados de él. ¿Para qué? Para que no lo impurifiquen. Y siempre mis amigos, sigue siendo este muchacho, esta persona, me llamaban Yohanan, el que comía las halot, afrashat halá, que es equivalente a terumá. Cuando escuchó eso, Rebbi dijo, él es Cohen, ¿sí? Vemos, es Cohen, así dijo, él es Cohen y por ende puede comer terumá. Comer terumá es una prohibición de la Torah, es un tema de la Torah. Y vemos que Rebbi se basó en una historia, Mesiach Lefitumo, casualmente, para certificar que esta persona es Cohen y pueda comer terumá, un tema de la Torah. Dice no, estamos hablando aquí en terumá de Rabbanán. Por ejemplo, terumá basmanas de, según las opiniones, terumá hoy en día, cuando no hay Bet HaMikdash. De tal manera que no es un tema de la Torah. Sigue preguntándole de Gemara, no me cuadra. ¿Por qué? Porque hay otra historia. Cuando vino Rabdim a Babel, hay otros que dicen que, cuando vino Rabdim a Babel, dijo el nombre de Rabjana de Cartigna. Hay otros que lo dicen que dijo el nombre de Rabaja de Cartigna. La siguiente historia. Hubo una historia enfrente de Rabbi Yoshua ben Levi. Y otros que dicen que la historia fue enfrente de Rebbi. Sobre un muchachito, un bebé, que estaba, un niño que estaba hablando que Mesiach Lefi Tumo. Sí, Mesiach Lefi Tumo casualmente dijo así, mira, yo y mi madre fuimos secuestrados por gentiles, ¿sí? Pero yo siempre estuve pendiente de mi mamá. Cuando salíamos a buscar agua, siempre estaba pendiente de ella. Y cuando salía a cortar árboles, siempre estaba pendiente de ella. O sea, nunca estuve no pendiente, siempre estuve pendiente que no tuvieron relación los secuestradores con ella, ¿sí? La halajá es que una mujer Israel se puede casar con un Cohen sin problema, pero si tuvo esta mujer Israel relaciones con quién, con Goy, se hace pesulá para que una, ¿sí? Entonces en este caso, el niño está diciendo, Mesiach Lefi Tumo, siempre estuve pendiente de ella. Vino Rebbi y dijo, kasher para que se case para que una. Dice la Gemara, vemos que otra vez un tema de la Torah, y Rebbi se apoyó en Mesiach Lefi Tumo, ¿para qué? Para probar. Vemos que Mesiach Lefi Tumo, nos basamos en eso, o sea, Mesiach Lefi Tumo es para nosotros kasher, también en temas de la Torah. Dice la Gemara, no, aquí ya que no hay una prohibición, Shvuya es una mujer que está secuestrada. Si efectivamente vimos que tuvo relaciones con el Goy, ¿sí? Con el gentil, efectivamente fue violada por el Goy, ahí efectivamente está inválida seguro, pero aquí es una sospecha nada más, hashash. Entonces en hashash, ¿sí? Jajamín dijeron, ¿sabes qué? Mesiach Lefi Tumo, podemos basarnos en eso, porque es hashash, pero cuando ya hay alguna prohibición, cuando ahí seguro que no podemos basarnos en Mesiach Lefi Tumo para decirnos, no lo vimos, cuando ya estamos seguros que lo vimos. Seguimos. Avaloya kotzet zoho vejule. Taner, Rabbi Yishmael ben Osher Rabbi Yochanan ben Roka Omer, Tenai bedin hu, שיהיה יורד לתוך שדה של חברו וקוצץ צוחו של חברו להציל את נחילו ונוטל דמי צוחו מתוך נחילו של חברו. ותנאי בדין הוא שיהיה שופך עינו ומציל את דובשנו של חברו ונוטל דמי עינו מתוך דובשנו של חברו. ותנאי בדין הוא שיהיה מפרק את עציו וטוען פשתנו של חברו ונוטל דמי עצה מתוך פשתנו של חברו, שעל מנת כן הנחיל יהושע לישראל את הארץ. Mencionamos al final de la Mishnah respecto a una persona que tiene un enjambre de abejas que se le escapó de su panal y se fueron todos ¿a dónde? A la propiedad de su compañero. Nos dice la primera opinión, puedes entrar para allá y si haces un daño sin querer lo pagas después, pero no puedes venir y cortar la rama porque no puedes hacer un daño a propósito, inclusive que después lo vas a pagar. No es correcto. Y como aclaramos, como explicamos, ¿por qué le interesa cortar la rama? Porque si va a agarrar una por una se le van a escapar. Prefiere agarrar la rama para así llevarse toda la rama con todas las abejas. Entonces la primera opinión dice que está prohibido, tiene lógica. Sin embargo, en la segunda opinión, Rabbi Ishmael, hijo de Rabbi Yohanan ben Beroka, viene y dice, no hay ningún problema. Puede inclusive cortar la rama para llevársela y que pague después la rama. Inclusive que no tiene autorización del dueño.
Y no está claro, ¿por qué? La Gemara trae una baraita y nos explica. Dice Rabbi Shmuel, el hijo de Rabbi Yohanan ben Beroká en la baraita, que es un Tnai Beddin, es una condición del Beddin, es una Takanat Jajamim, un decreto que establecieron el Beddin y los sabios por beneficio de la por beneficio de la situación. Y es más, explico un poco más. Es como un Tnai, es como un Tnai, que una condición que por esa condición Yoshua y el Beddin decidieron que la tierra se le entregue al pueblo de Israel. Entonces, básicamente, o sea, se basaron cuando Yoshua y el Beddin en su momento dividieron la tierra de Israel, con esta condición lo hicieron, que una persona, si se le escapa un enjambre de abejas, puede ir a cortarlo. Así opina él. Así como está escrito en la baraita, que Rabbi Shmuel, el hijo de Rabbi Yohanan ben Beroká, dice que efectivamente hicieron un Tnai Beddin de Yoshua, como explicamos, ¿sí? Que una persona que tiene un enjambre de abejas se le escapó a la propiedad de su compañero, puede ir y cortar él eso y cortar la rama para poder salvar su enjambre de abejas, y el dueño de la rama no puede decirle no me la cortes, no te dejo, tiene todo el derecho de cortarlo. Eso sí, agarra la rama, agarra las abejas y después sí tiene que pagar. Hay otras cosas adicionales que la baraita trae, que es otros dos Tnai Beddin que la baraita trae. El segundo es una persona que estaba caminando en el camino con un barril, ya lo hemos visto anteriormente esto, con un barril de vino, y otra persona está caminando en la dirección en contra, ¿sí? Por enfrente, con un barril de miel. Están caminando y de repente encuentra, se chocan y se rompe el barril de miel. ¿Qué cuesta más, miel o vino? Miel. Dice Jajamim, decretaron de que en este caso la persona tiene que tirar el vino para que pueda poner la miel dentro del vino, ¿sí? Para que pueda poner la miel dentro del barril de vino, ¿sí? ¿Y por qué? Porque la miel vale más, ¿sí? Y en este caso, después, obviamente, el dueño de el vino viene y se cobra el valor del vino que botó de la miel del dueño de la miel, ¿sí? Y si no tiene para pagarle cash, pues se agarra lo que vale de la miel. Igualmente, otro tercer Tnai Beddin que hay, también similar, es una persona que estaba llevando un bulto de madera sobre el burro, ¿sí? Y se encontró con su compañero que estaba llevando sobre el burro un bulto de lino, ¿sí? Y se murió el burro de lino. ¿Qué vale más, lino o madera? Lino, mucho más, ¿sí? La halajá es que el que tiene el burro de madera tiene que tirar la madera y poner el lino y salvar el lino. ¿Por qué? Porque es más costoso, y eso sí, el dueño del lino se va a poder cobrar, de la madera se va a poder cobrar la madera que tumbó, que perdió, del lino que salvó, ¿sí? En el caso anterior del barril, no es que se chocaron, puede ser también si no se chocaron, de repente se rompió, ¿sí? Todas estas cosas, dice la baraita, son Tnai Beddin, son condiciones que pusieron el Beddin y Yoshua cuando repartieron la tierra de Israel, y por eso es que está permitido. No nos cuadraba. ¿Cómo puede ser que la segunda opinión de la Mishnah, o sea, Rabbi Shmuel, hijo de Rabbi Yohanan ben Beroká, opina que una persona tiene el derecho de agarrar un enjambre de abejas que se fue a la propiedad de su compañero, inclusive cortando una rama sin su autorización y sin que le está aceptando, y después pagándola? ¿Cómo puede ser? Si no le está dando autorización, no puede. Respuesta: porque es un Tnai Beddin. El Beddin y Yoshua, cuando dividieron la tierra de Israel, pusieron eso como condición que se pueda. Entonces tiene todo el derecho de hacerlo, mientras que obviamente pague después. Vamos a acabar aquí para hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.